The colors will slowly turn black as the sun goes down, then you can't find your way back. The shadows will soon creep in. As the sky turns dark, you can feel the fear sweeping. I'm alone because I let myself be. I'm afraid my mind will never be set free. When the darkness comes, it'll surely grab a hold of me. I'm alone because I let myself be. Previamente en Detrás del Juego. No puedo ignorar los peligros que ustedes, mis compañeros, están enfrentando. Tú y yo huiremos del país. ¿Huir? No puedo dejar que te atrapen. Sabes que no iré a ningún lado sin Budo. Deberías tener más cuidado, Ayano. A veces las cosas pueden salirse de control si no prestas atención. Y las personas que amas podrían acabar lastimadas. No es la primera vez que noto que te pones así cuando Taro aparece. ¿Eso quiere decir que aceptas trabajar para mí y dejarás al detective de lado? Digamos que aún lo estoy pensando. No dejes que se vaya. Ella sabe algo. No dejes que se vaya. ¿Qué? A mí nadie me está obligando a estar aquí. Mi relación con ella no es la misma que la de usted y su esposa. ¡Ayano! ¡Ayano, tranquila! Budo. En las cámaras que Megami nos mostró, esa persona arrojó el cuerpo por aquí. ¿Estás bien? ¿Te acuerdas de la chica que arrestaron por el asesinato de Kisana Tsunobu? Honestamente, en ese entonces no estaba muy al tanto, pero sí, algo escuché. ¿Qué pasa con ella? El detective y yo sospechamos que ella era inocente. ¿Y por qué lo pensaban? No había conexión. Puede que haya sido un caso aislado, pero no encajaba con el patrón de los demás asesinatos. ¿Y por qué recuerdas eso justo ahora? Porque estamos lidiando con dos asesinos, y sabía que no estaba equivocado al pensar que uno de ellos podría ser una mujer. La muerte de Sumire Suzuki nos abre la posibilidad de que así sea. No descarto la idea de que una mujer esté involucrada, pero... Taro, tienes que entender que por ahora no hay pruebas de que haya una mujer en la escena del crimen. Los testigos no lograron identificar a las dos personas que estaban con Suzuki. Oigan, ustedes dos, ¿qué creen que hacen? Fuera de aquí. ¿Por qué? No estamos haciendo nada malo. ¿Creen que soy ciego? No pueden meterse en asuntos de la policía. Váyanse y dejen de molestar. No estamos haciendo nada ilegal. Miren, no me pagan para entretener a adolescentes detectives. Están entorpeciendo el trabajo real. ¿Trabajo real? No tiene sentido discutir con él. No vamos a sacar nada.
Señora Ishii, esto no es lo que parece. Yo solo... anoche... Ayano estaba muy afectada por lo que pasó y pensé que no era una buena idea dejarla sola, así que... quería asegurarme de que estuviera bien, eso es todo. Me quedé para acompañarla, pero no pasó nada. Nada que ella no quisiera. Fue simplemente una noche difícil. Ella necesitaba compañía, contención emocional. Voy a intentar mantener la calma, pero necesito que dejes de hablar, o mi hija me va a odiar de por vida por ser el tipo que dejó a su noviecito sin posibilidades reproductivas. Iré al grano. No vine a ver a Ayano. Necesito hablar contigo sobre lo que pasó anoche. Vamos a tu habitación para que no pueda escucharnos. ¿Mi habitación? Sí, claro. Si quiero, sabes dónde queda tu habitación. ¿Aún quieres estar con ella? ¿Su madre alguna vez se había comportado de esa forma? He visto a Ryoba estar fuera de sí en reiteradas ocasiones, pero no sin un motivo. ¿Es la primera vez que la ves tener este comportamiento? Desde que estamos juntos, tiene ciertos momentos, pero nunca había sido de ese nivel. ¿A qué te refieres con ciertos momentos? A veces cuando hablo con ella, parece como si no me escuchara, como si su mente se desconectara de la realidad. ¿Hay algo en común en esos episodios? No es nada. ¿Qué cosa? No lo sé, es algo tonto, pero creo que le sucede cuando ve a Taro, su exnovio. Y no es que quiera sonar celoso, de verdad, es solo que él parece ser el único elemento en común cada vez que ella actúa de esta forma extraña. Aunque el otro día estaba dormida, así que no tiene mucho sentido que haya reaccionado así. A menos que estuviera soñando con él. Eso no pareció una simple pesadilla. Creo que debería verla un profesional. No puede. ¿Qué le va a decir? Es evidente que su estado mental se debe a todo lo que ha pasado. No necesitamos un especialista para saberlo. Bueno, entonces, ¿qué propone? El otro día fue en el hotel, ¿y si vuelve a pasar en la escuela? No lo sé. Tal vez ya no debería regresar al colegio. Oiga, ¿hay algo que no me está diciendo? ¿Usted realmente no tiene idea de por qué ella reaccionó de esa forma el otro día? La familia Aishi es más compleja de lo que parece. No hablo solo de historia familiar, sino de algo más profundo. En su sangre, en sus genes. Hay una especie de patrón, una tendencia a desarrollar vínculos intensos y obsesivos con una sola persona. No siempre pasa, pero cuando ocurre, se vuelve una dependencia emocional muy fuerte, a veces tóxica. Lo que me dijiste no suena tan descabellado. Puede que ella no haya creado este tipo de lazo con Yamada. Ahora, ¿qué causó la reacción del otro día? No lo sé. Yamada no estuvo presente. Tal vez en algún nivel de su mente, Ayano todavía está unida a él. ¿Está diciéndome que entre Ayano y Taro hay una especie de tontería del destino? Todo está en su cabeza. No hay tal cosa del destino. Pero si quieres ponerlo en palabras, sí, podría ser una de esas tonterías del destino. El policía nos llamó la atención como si estuviéramos estorbando. Quizá la próxima vez deberías venir tú, Megami. No creo que esa sea una buena idea, pero hablaré con mi padre para ver qué puedo hacer. Perdón,
tengo que contestar esta llamada. Regreso enseguida. Ahora que lo pienso, llamada, sobre la emergencia del otro día, preferiría que no volviera a ocurrir. Por eso, creo que sería conveniente que me compartieras tu número de teléfono. ¿Estás pidiéndome mi número de teléfono? Si estás insinuando que es una excusa para coquetear contigo, estás equivocado. ¿Coquetear? Ni siquiera había pensado en eso. Oh. Te lo escribo. Perfecto. Tengo noticias. Basándome en lo que me dijiste sobre la chica arrestada por el asesinato de Kisana Tsunobu, investigué en qué hospital psiquiátrico estaba. Llamé al instituto para solicitar una cita y así poder interrogarla, pero escapó hace apenas unos días. ¿Qué? Aún así, logré conseguir algo importante. Una de las enfermeras aceptó compartir una fotografía de la habitación en la que estuvo internada. Miren esto. Maldita perra, te atraparé. Te daré 4 años de preparación. Averiguaré quién eres y me vengaré. Realmente alguien le tendió una trampa. Ella no fue la que mató a Kisana. Una amenaza escrita con sangre y dándole un plazo de 4 años. Parece que ni siquiera sabe con certeza quién la culpó. Pero por la forma de expresarse, claramente fue una mujer. Ella querrá vengarse. Debemos encontrar al o los asesinos antes que ella. ¿Por 4 años? Realmente espero encontrar a ambos antes que eso. Gracias. Silencio, por favor. Hoy vamos a hacer algo diferente. Los estudiantes de la clase 3-2 vendrán a este salón para trabajar con ustedes en un proyecto especial. Es una actividad breve, pero quiero que colaboren y aprendan a trabajar con compañeros de otras clases. El tema del trabajo será propuestas innovadoras para mejorar la convivencia escolar. Cada pareja tendrá que discutir y elaborar una idea que será presentada al final de la clase. Bien, parece que nuestros invitados han llegado. Por favor, recibámoslos con respeto. Silencio, por favor. Ahora formaré las parejas. Les asignaré a cada uno un compañero de la clase superior. Empiezo. Shinjigaku y Yuku-ren. Eukiya en Yeika, siéntate con Raibaru Fumetsu. Budo Masuta, ve con Seiyo Akanishi. Taro Yamada, trabajarás con Ayano Eishi. Toga Tabara, siéntate con Hana Dadaiyama. Kagakusha y Unaji Denkasisha. Muy bien, ya pueden sentarse con sus compañeros y comenzar. Recuerden que tienen 1 hora para trabajar. Bueno, tú escribe en tu libreta los apuntes que te parecen importantes sobre el tema y yo haré lo mismo en la mía. Cuando acabes, juntamos ambas. 1 hora, jóvenes. Está bien. Vamos a terminar esto rápido. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir mintiéndome?
Entonces, ¿era cierto? ¿Él no me mintió? Taro, yo... Mira cómo ni siquiera puedes enfrentarlo. Ni siquiera puedes decirlo en voz alta, ¿verdad? Lo siento. Tú no sientes nada. No sentiste nada cuando estabas con él. Así que no te atrevas a decir que lo sientes. Maestra. Lo siento, profesora, pero no me siento bien. ¿Podría ir a la enfermería? ¿De verdad? Está bien. ¿Necesita que Yamada la acompañe? No, puedo sola. ¿Está segura? Señorita, no se la ve muy bien. Yo puedo acompañarla, maestra. Yan-chan, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No es nada. Como recordarán, en el periodo Meiji se llevaron a cabo importantes reformas educativas. El sistema escolar moderno se estableció en 1872, basado en el modelo occidental. Es fundamental que comprendan cómo estos cambios impactaron en la sociedad japonesa. Por ejemplo, la alfabetización aumentó rápidamente, lo que permitió el desarrollo de nuevas industrias y una expansión cultural sin precedentes. Ahora observen el cuadro en la página 124. Ahí pueden ver el crecimiento de las tasas de escolarización durante esas décadas. ¿Vamos a hablar sobre lo que pasó o fingiremos demencia? Ya te dije que no fue nada. No solo me refiero a lo de hoy, Ayano. También a lo que pasó anoche, en la habitación del hotel. Solo fue un mal sueño. Desde que tuviste esa conversación con Taro, mi mente ha estado alterada. No esperes verme tranquila. Pasaré por el hospital antes de ir al hotel. ¿Te veo allí? Perdón, hoy no podré ir al hospital. Tengo trabajo. Entonces nos vemos por la noche. Suerte en su clase, Sensei. Si te unieras otra vez al club, no tendrías que esperar a que terminen las actividades y podríamos volver juntos. ¿Es eso seguir usando ese tonto vestido maid? Oye, a mí me gusta cómo te queda. Lo que tienes que hacer es completar el trinomio para convertirla en forma canónica. Entonces, primero sacamos el factor común si hace falta, pero aquí es 1, no hace falta. Luego tomamos la mitad del coeficiente de x, o sea, menos 4, dividido 2 es menos 2 y lo elevamos al cuadrado. ¿Me sigues? Sí, o sea, no. Bueno, algo. Realmente no entendí nada. ¿Cuándo es tu examen? Mañana. Tienes que estar bromeando. Bueno, a ver. No es que no entienda lo que me estás explicando. Lo que pasa es que ya hice esta ecuación varias veces y no me da el resultado que en los libros. No sé qué es lo que está pasando. Lo intenté muchas veces. ¿Estás bien? Sí, creo que estoy algo cansado.
Sigamos. Taro, necesito hablar contigo. Ok, los dejaré solos. Gracias por tu ayuda, Taro. Adiós, Budo. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo escúchame un minuto. ¿Un minuto para qué? ¿Para justificarte? ¿Para decirme que fue un error? ¿Que no sabes cómo pasó? No quiero justificar nada. Solo quiero explicarte lo que sentí. Lo que pasaba por mi cabeza. No me importa lo que pasaba por tu cabeza. Me traicionaste con Ayano, Budo. Sé lo que hice. Y no estoy aquí esperando tu perdón. Porque sé que eso no va a pasar. Estoy aquí porque te debo una explicación. Entonces cállate para siempre, porque lo que hiciste no tiene arreglo. Lo hice por envidia, ¿sí? Por maldita envidia. Desde que éramos niños, tú siempre eras el primero, el que todos elegían, el que tenía las respuestas, la sonrisa perfecta, las chicas, los profesores a sus pies, el que tenía el futuro asegurado. Yo siempre fui el pobre al que se le murió la madre. Todos sentían lástima por mí, y muchos pensaban que lo poco que lograba en mi vida era por pena, no por mérito propio. Y entonces, Ayano también te eligió a ti, otra vez. Y yo me dejé llevar por eso, por esa rabia, por esa necesidad absurda de tener algo que fuera solo mío, aunque no me correspondía, aunque estaba mal. Yo la amaba desde el primer día que la vi, pero lo que hice mientras ustedes dos estaban saliendo, no lo hice por amor, lo hice por resentimiento hacia ti. ¿Sabes qué es lo peor? No fue Ayano, fuiste tú. Porque a ella nunca terminé de confiarle todo. Pero a ti te consideraba mi hermano. Lo que me destruyó fue la traición de un amigo. No voy a defender a Ayano. Estoy hablando por mí. No debía hacerlo. Nunca. Y no espero que me perdones. Pero al menos ahora sabes la verdad. Solo quería que supieras que no soy tan fuerte como tú creías, y que sí me importa haber perdido tu amistad. Siento mucho haber echado a perder lo que teníamos. No sé cómo explicarlo. Los espíritus no hablan claro si no les das algo en lo que apoyarse. ¿Sueños? ¿Sombras? ¿Alguna señal física? Cuéntame más sobre lo que sentiste. Es como si perdiera el control, como si algo tomara mi lugar por un momento. Lo siento, no veo nada. ¿Así nada más? Ni siquiera parece que hayas intentado. Algo me está pasando, Oka. Tienes que decirme qué es. ¿Es un espíritu? ¿Una maldición? Dime algo. Si tan solo pudieras describirme más claramente lo que ves en ese trance. Ya te dije, no veo nada. Mi mente se apaga por completo. Y cuando vuelvo en mí, solo queda esa sensación horrible dentro de mí. Ay, lo siento, Ayano. No puedo ayudarte. Tal vez lo que te pasa no sea cuestión de espíritus o maldiciones. Hay una voz que me habla. No la recuerdo, ni suena humana. No sé qué dice, pero al despertar, esa sensación persiste. Eso tiene que significar algo, ¿verdad? Yan. Por favor, Oka, necesito tu ayuda. Ay, yo... Herí a Budo la otra noche. No sé cómo pasó. Por favor. ¿Y si me poseyeron como te pasó a ti? Tiene que haber alguna explicación.
Toma. ¿Qué es esto? Es mi amuleto o algo así. Una pluma de cuervo que encontré cuando era niña. Cuando empecé a entrenar mis poderes, no podía controlar las visiones. Me abrumaban. Pero esta pluma me ayudaba a enfocarme, a calmarme. La usaba para meditar, para canalizar lo que no entendía. Ahora la llevo siempre. Es como una parte de mí. Cuando sientas que pierdes el control, trata de concentrar tu mente. Canaliza esa energía en vez de luchar contra ella. Ayano, sea lo que sea que te está pasando, no es algo normal. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo. Si me ocultas cosas, será más difícil para mí ayudarte. Podemos volver a intentarlo mañana, pero Ayano, ten cuidado. Sea lo que sea, no creo que estés solo en tu mente. Oka, lo lamento. No debí presionarte. Estamos bien. Sí, cariño, ya estoy de camino. ¿Hoy trabajas hasta tarde? ¿Quieres que vaya a buscarte? Bueno, te espero en casa con la cena. Adiós. ¿Hay algo que quieras decirme, Castiel? Disculpe, ¿nos conocemos? ¿En serio no reconoces a tu propia hermana? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y de Rosa? Creí que al trabajar con la policía lo sabrías, pero veo que no es así. De todas formas, no vengo por eso. Te lo pregunto una vez más. ¿Hay algo que quieras decirme, Castiel? No sé de qué estás hablando. Sabes perfectamente de lo que hablo. Estuve en nuestra casa. Lo vi. Así que te lo repito. ¿Hay algo que quieras decirme? Escucha, no quiero tener problemas. No sé qué pienses de mí, pero no podemos. No puedes venir a verme así. Es peligroso para ti. ¿Y por qué me llamas así? ¿Sabes cuál es mi verdadero nombre? Porque para mí, Hokichi está muerto. Y lo sabes. Cuando estés listo para hablar, escríbeme a mi viejo número. Compré comida. Estoy por tomar el metro. No quiero que vuelvas solo. No te preocupes, estoy bien. Quédate en el hotel. En un rato voy en camino. Pero estaré ahí enseguida. ¿Por qué no me esperas en ese lindo pijama que compraste junto a Oka? No intentes cambiar de tema. Estaré ahí en un rato. Te amo. Yo también. ¿Tú también qué?
hazlo fácil para los dos. Ya conoces el camino al hospital, ¿verdad? Te va a hacer falta. O, si lo prefieres, puedo ahorrarte el esfuerzo y enviarte directo a la morgue. Something in my spirit is dead. This hollow life is so cold.